toma las preguntas y usted empieza a responderlas porque ha repetido. ¿Verdad que uno estudia repitiendo? Y repitiendo y repitiendo a tal punto que cuando llegue el examen, usted ve claramente la respuesta. Porque la repetición nos da retención. Mayormente la palabra de Dios nos da retención en el espíritu, porque las palabras de Dios son vida, son eficaces, son poderosas, que penetran hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y cambian tu manera de vivir, tu estilo de vida. Entonces, por eso repito, cuanto más repitamos la palabra de este año, que no es un cliché, no es una moda, sino que es una revelación que ha venido al corazón. 2025, año de poseer la buena tierra, la buena tierra. No dice año de poseer la tierra que Dios tal vez nos dará, año de poseer la tierra que Él ya nos dio. Entonces hay que repetir las palabras, y cuando esté en su casa, póngala en un lugar visible. 2025, año de poseer la buena tierra. Y usted va a repetir Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. La clave es 8:10. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por la buena o la mala tierra? Por la buena tierra que te habrá dado. Repitamos nuevamente. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Una vez más, Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Ahora sí, hermanos, quitemos de la pantalla eso. Landon, por favor, quitemos de la pantalla y usted va a repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y comerás. ¿Qué te habrá dado? Exactamente. ¿Quién lo dice valientemente? Deuteronomio 8:10. Nadie. Dígalo, hermano Jorge Jiménez. Excelente, hermano. Gracias, hermano Jorge Jiménez. Excelente. Deuteronomio 8:10. Y hay que repetir y repetir y repetir. Y cuando te vas a bañar, cuando salgas del baño, cuando vas al trabajo, cuando vas al estudio. Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya, gloria a Dios. Y esa repetición te va a dar retención en la mente, en el corazón, en el espíritu. Y esa retención te trae revelación. Y Dios te va a mostrar claramente esta palabra en tu vida y en tu familia, y esa palabra va a elevar tu naturaleza, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amada iglesia, nuestra meta es ir al cielo, a conquistar la tierra de Canaán espiritual, y para ir al cielo se requiere obediencia y trabajo. Pero en tanto no estemos en el cielo, aquí en la tierra, tenemos que caminar e ir en pos de lo eterno, pero tenemos que conquistar territorios aquí en la tierra para poseer la buena tierra aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Aquí en la tierra, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, Dios quiere tu bendición, tu paz y tu prosperidad en todas las áreas. Y no tengas temor a hablar de lo material, porque lo más importante es lo que dice Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y la añadidura será la buena tierra que tú y yo vamos a poseer en todas las áreas, en todos los campos. Llámese vida personal, llámese vida familiar, llámese vida laboral, académica, vida espiritual, vida en el espíritu. En todas las áreas yo voy a poseer la buena tierra. Es por eso que te puse el ejemplo de la juventud. Ellos fueron intencionales, ellos escribieron, y eso que escribieron, hay dos palabras importantes que se requieren en este año y en todos los tiempos. Es obediencia y trabajo. ¿Por qué le hablo de obediencia y trabajo? Porque Dios prometió la tierra prometida al pueblo de Israel. Sin embargo, la entrada a la tierra prometida estaba condicionada a la obediencia. En cierta ocasión publicamos una cápsula de bendición en Facebook, de que la bendición de Dios está condicionada a la obediencia, y una persona por ahí dijo: pero ya somos bendecidos, ¿cómo que va a estar condicionada mi bendición si ya Dios me bendijo en la cruz? Y esta persona no entendía lo que yo estaba diciendo, porque Dios va a bendecir al que se esfuerza. Dios va a bendecir al obediente, Dios va a bendecir al diligente, Dios va a bendecir a aquel que trabaja.
Por eso hay dos palabras importantes a lo largo de este año para usted y para mí: es obediencia y trabajo. Grábelas en su mente y en su corazón y en su espíritu. Obediencia y trabajo. Obediencia y trabajo. A ver, ¿qué pasaría si un hijo le dice al padre: padre, ese carro que compraste yo quiero que tú me lo regales? Y el padre bien puede regalarlo, pero el padre no puede decirle al hijo que sí a todo. Sí, te regalo lo que tú quieras, te regalo la casa, te regalo el carro. No, el buen padre tiene que aprender a disciplinar al hijo, formarlo para decirle: tú quieres ese carro, tú quieres esa casa, tú quieres bendiciones, tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender a obedecer. Porque si un padre hace eso, está mal formando al hijo o a la hija. Entonces Dios de la misma manera quiere formarnos a nosotros. Y en este caso, yo con todo mi corazón quiero decirte: uno como pastor tiene la responsabilidad de formar a la iglesia. Entonces, hermano, le hago la primera pregunta del año 2025. ¿Usted me ama? Bien, solo el hermano Martín. ¿Usted me ama de verdad? Gracias. Yo también le amo y yo oro por usted y yo espero que usted ore por mí. Sin embargo, este año yo quiero, como padre de esta casa, empezar a traer formación en áreas. No te hablaría de formación y sumisión si yo no estuviera bajo cobertura. Yo estoy bajo cobertura de Dios y terrenalmente hablando tengo mis autoridades a quien rindo cuentas. De la misma manera quiero que la iglesia entre bajo la cobertura de Dios y bajo un liderazgo diferente donde somos formados, porque para poseer la buena tierra se requiere obediencia y... Muy bien, obediencia y trabajo. Nada viene fácil, nada viene regalado, nada viene así porque así. ¿Por qué digo esto? Porque, repito, al pueblo de Israel se le prometió la tierra prometida, pero la entrada a la tierra prometida estaba condicionada a que fueran obedientes, diligentes y prestaran su servicio al Señor en todas las áreas. Gente comprometida, gente de carácter. Amados, entonces hay algo importante. Moisés guió al pueblo a la tierra prometida. Moisés, un hombre de Dios. Moisés se encontró con Dios. Sin embargo, la Biblia menciona que él no entró a la tierra prometida. Y podríamos decir: pero qué injusto fue eso. Podríamos pensarlo, humanamente hablando. No entró a la tierra prometida a pesar de que condujo al pueblo por el desierto, a pesar de que se encontró con Dios, a pesar de que era obediente, a pesar de que hizo la voluntad de Dios. Hubo un momento de su vida que no supo hacer la voluntad de Dios cuando desobedeció, porque Dios le dijo: háblale a la roca, háblale a la piedra para que salga el agua. Y él hizo a su manera las cosas y no le habló a la piedra, sino que golpeó la roca. Y Moisés desobedeció, y Moisés, por causa de la desobediencia, no entró a la tierra prometida. Ahora sí, repita conmigo: obediencia y trabajo son dos palabras fundamentales para poseer la buena tierra. La tierra que Dios había prometido era una tierra de mucha abundancia. Ahora la vamos a leer. Pero esa tierra había que trabajarla. ¿Qué Dios nos dio el año pasado? Literalmente hablando, nos dio un terreno. Nos dio parqueo. ¿La tierra se trabajó sola? Había que invertir dinero, habría que invertir mano de obra. Todavía estamos ahí pagando y Dios nos va a ayudar porque Dios va a bendecir al que trabaja. Entonces Dios da la bendición. Yo no podía decir y no podíamos decir como iglesia: Señor, danos esa tierra, sin orar y sin trabajar. Esa tierra que ya Dios nos dio, hay que trabajarla. Sí, a nivel físico vamos a empezar con detalles. Qué pintura, qué esto, lo otro. Pero a nivel espiritual hay que tomar posesión y poner a trabajar esa tierra. ¿Me doy a entender? Entonces Dios quiere obediencia y trabajo. En tu vida personal Dios quiere obediencia y trabajo. No una obediencia a medias, una obediencia absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque la obediencia a medias Dios no la va a bendecir. Entonces, vea qué importante. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Pero vamos a ir más atrás y es aquí donde yo quiero que abra los oídos espirituales. Dios comenzó con el linaje de Adán. Y sabemos y entendemos
que ese linaje falló y pecó. Dios levantó otro linaje, el linaje de Abraham. La bendición abrahámica dice, en ti serán benditas las familias de la tierra, pero ese linaje también falló. ¿Cuántos años estuvieron esclavos en Egipto los israelitas? 400 años estuvieron esclavos en Egipto. Repita conmigo, 400 años. Repita, 400 años. Quiero que se aprenda esto. ¿Cuánto es el 10% de 400? 40. 40 años fueron los que el pueblo de Israel vagó en el desierto. ¿Cuál es el 10% de 40? 4. Y ese número, grábeselo porque es lo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí. Dios no quiere que tú tomes mucho tiempo lo que te puede costar menos tiempo. Y puse este ejemplo en la mañana. Hay mucha gente que dice, este año 2025 sí voy a comenzar. Unos dicen 2019, 2020, 2021 y 22 y 23 y este año sí. Y mire lo que está pasando, mire lo que está pasando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando vueltas en el mismo círculo. Ahora, ¿qué pasaría si yo me paso toda la predicación dando vueltas? Usted dice, pastor, me va a marear. Pastor, deténgase. ¿Por qué? Porque estoy dando vueltas en el mismo círculo. Lo que le costó 400 años al pueblo de Israel le podía costar menos. A uno les costó 40 años, pero Dios quiere que ni 400 ni 40, quiere en menos tiempo darte la tierra que Él ya te prometió. Entonces repito, 400 años esclavos en Egipto, 40 años vagando en el desierto, pero el número 4, Dios quiere dártelo a ti y a mí para entender que el Dios de gracia quiere darte la bendición en menos tiempo, pero se requiere obediencia y trabajo. Muy bien, no se le olvide eso. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro 5:10, dice así la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, subraye eso. El Dios de toda gracia no dice, tal vez te llamaré. No dice, nos llamó, ya nos escogió, ya nos eligió a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Repito, 400 años esclavos en Egipto, 40 años en el desierto. Pero Dios, a través de estas 4 palabras, quiere enseñarte que en este año usted y yo podemos poseer la buena tierra con obediencia y trabajo, entendiendo que Dios quiere fortalecernos y establecernos en su propósito eterno. El Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna, Él ya nos llamó, Él ya abrió la puerta, Él ya te dio la bendición. Hay que poseer la tierra con obediencia y trabajo. Dios no te dice a ti, tal vez te amaré. No, Dios te dice, te amo y te amaré. Dios te dice, mis brazos están extendidos. Dios abrió la puerta y la va a mantener abierta. Los hijos de Dios tenemos que aprender bajo la obediencia, bajo la sumisión, caminando en el diseño divino, entender que Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestra constancia y obediencia. Por eso te dije hace un momento, la obediencia, la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Usted no va a bendecir a sus hijos cuando se porten mal, ¿verdad que no? ¿Qué hace usted? Los disciplina, los forma, los ayuda a crecer para que sean obedientes. De la misma manera, yo quiero que usted, hermano y hermana, y aquellos que están viendo la transmisión o escuchándola en el momento que sea, seamos obedientes en este 2025, porque la obediencia va a marcar nuestra vida y tiene que ser absoluta, no a medias. Y el trabajo, el empeño, la constancia, la dedicación va a decir mucho del carácter. ¿Y por qué hablamos del carácter? Porque Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probar su carácter. ¿Por qué razón? Porque quería ver qué había en los corazones de ellos. Te llevé al desierto para formarte. Te llevé al desierto para ver lo que había en tu corazón. No importa los desiertos que usted y yo hayamos pasado. Dios está probando el corazón. Dios está formando el carácter. Pero en medio de esa lucha, Dios te dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, Dios prometió la tierra, pero había que ser obediente. No importando las circunstancias. El pueblo de Israel se encontró circunstancias.
No todos entraron, Moisés no entró, pero hubo un remanente que sí entró. Hubo un hombre llamado Josué que fue el sucesor de Moisés, y Dios le dio la orden a él de que tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida, pero esa tierra tenían que explorarla. Dios sí. ¿Y recuerda usted cuando Moisés envió a los espías? ¿Se acuerda? De los 12 que enviaron, 10 venían negativos. No se puede poseer esa tierra, es tierra de gigantes. Pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Josué y Caleb vieron más allá, porque ellos entendieron que cuando Dios habla, solamente hay que obedecer y trabajar. Cuando Dios habla, solamente hay que caminar en obediencia bajo la cobertura de Dios, y entender que Dios no me trajo aquí para volver atrás, me trajo aquí a poseer la tierra que Él me ha dado. ¿Sabe, hermano? Yo le dije a los hermanos del primer culto, yo le he dicho al Señor, quiero vivir 100 años. Y si me los permite, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Si Dios me permite vivir 100 años, yo quisiera verlo a usted también en ese tiempo. Y decir, no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Somos de los que avanzan para poseer la buena tierra, en el cielo y en la tierra. Porque vamos para el cielo, sí, Señor. Y para ir al cielo se requiere obediencia y trabajo. Trabajo espiritual. Pero en la tierra Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seamos los mejores en el estudio, en el trabajo. Dios quiere que tomemos posesión de los mejores lugares. Claro que sí, hay que orar. No es malo pedirle a Dios, bendíceme, ayúdame. Pero lo más importante es, ayúdame a ser obediente y diligente para entender tus caminos, para entender tu voluntad, y entender que cuando obedezco y trabajo, Dios me va a hacer entrar en la buena tierra que Él me ha prometido. Entonces, el Dios de toda gracia, que te llamó a ti y a mí a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En cuanto a la perfección, amada iglesia, en la Biblia la perfección se refiere a un estado de plenitud, integridad y libertad de faltas o deficiencias. Dios quiere en usted y en mí perfeccionar la obra de Cristo en medio de debilidades, en medio de angustias, en medio de temores, en medio de cualquier cosa, cualquier adversidad. Recuerda, Dios a usted y a mí nos está perfeccionando, nos está perfeccionando. Repito, el Dios de gracia nos quiere perfeccionar para poseer la buena tierra. Recuerde que la perfección tiene que ver con obediencia, tiene que ver con trabajo. Si usted está pasando por alguna vicisitud, alguna necesidad, recuerde que ahí Dios está formando tu carácter. Lo hizo con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estuvo 40 años, lo que le había costado menos tiempo. ¿Y todo por qué? Porque no obedecieron. Usted y yo, Dios nos llama a obedecer, a prestar con atención los estatutos y decretos del Señor. Y que en este año, que llevamos ya el 5º día del año, ya no es tiempo para perder el tiempo. No podemos comenzar, disculpe la expresión, con las mismas mañas del año pasado, con las mismas costumbres del año pasado. Debemos enfocarnos y decir, este es el año para poseer la buena tierra. Es decir, la bendición de Dios Él la prometió, pero para llegar hay que obedecer y trabajar. Si usted no trabaja, no va a comer del fruto que Dios tiene para usted. Si usted no trabaja, no va a comer del fruto de la bendición que Dios tiene. Por eso te hablo de obediencia y trabajo, obediencia y trabajo. Entonces, la perfección habla de un estado de plenitud e integridad, y que tengamos libertad de faltas o deficiencias. La perfección de Dios se expresa en la Biblia en Mateo 5:48. Leemos de la pantalla, usted lo anota. Mateo 5:48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Sed pues, ¿cómo dice? Ahí no dice hagan lo que puedan. Dios no te dice tranquilo, mijito, ahí vas al suave. No, 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 no. Dios dice, sed pues perfectos. Es una orden categórica que trae bendición. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios, repito, se expresa en la Biblia, en este pasaje, donde se afirma que Dios es perfecto por naturaleza.
Ahora le hago la pregunta, ¿qué es la perfección? Si Dios dice sean perfectos, ¿qué es la perfección? Repita conmigo, la perfección es obediencia. Repítalo, la perfección es obediencia. El Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna, Él quiere perfeccionarte en medio del dolor, de la necesidad, de la angustia, porque es ahí donde se prueba el carácter de los guerreros. El carácter de un guerrero no se prueba cuando todo va bien. El carácter de un guerrero se prueba cuando las cosas no van bien. Por eso te hablo de obediencia. Hay gente que no ha alcanzado cosas en la tierra por falta de obediencia. Hay gente que sigue dando vueltas en el mismo círculo. Y un círculo vicioso. ¿Por qué? Por desobediencia. Ojo, obediencia absoluta, no a medias. Obediencia absoluta, no a medias. ¿Sabe cómo es la obediencia a medias? Y lástima que no traje un cuaderno. Es como que usted agarrara su Biblia física, y comenzara a arrancarle las hojas y empiece a botarlas. Escuche esto. Es más, voy a poner un ejemplo, pero no lo voy a hacer, obviamente. Es un ejemplo, nada más. La Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si yo rompo la Biblia hoja por hoja y la voy botando? Usted diría, no haga eso. Es un libro sagrado. Pero cuando desobedecemos, es como que estuviéramos arrancando las hojas de la Biblia diciendo, no me importa lo que ahí está escrito. Porque a veces decimos, yo voy a servir este año, pero como pueda. Le estás arrancando hojas a la Biblia diciendo, esta parte no me interesa. Dios quiere una obediencia absoluta. Lo que está en la Biblia hay que cumplirlo. Hay leyes, hay promesas, sí, amén. Pero es como que arrancásemos las hojas de la Biblia y empecemos a arrancar, y al final nos va a quedar solamente un poco de Biblia. Como diciendo, voy a acomodar el Evangelio a mi favor o la Biblia a mi favor. Y no, Dios quiere una obediencia absoluta. Si usted no arrancaría las páginas de la Biblia para botarlas, ¿verdad que no? Yo tampoco. Pues tampoco lo hagamos en el ámbito espiritual, porque cuando yo desobedezco, le estoy arrancando una hoja de la Biblia en mi corazón, porque ahí tienen que estar en el corazón, tienen que estar en la mente, grabadas en la mente y en el corazón para ponerlas por obra. Gracias, hermano. Entonces, amada iglesia, la obediencia es absoluta, pero el pueblo de Israel no obedeció en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de Egipto, y aún cuando iban a la tierra prometida, empezaron a renegar, empezaron a ofender a Dios. ¿Y por qué Dios nos sacó de aquí? Estábamos mejor en Egipto. No entendían que lo que Dios quería probar en ellos era el corazón, para que fuesen obedientes. Y Dios a ti y a mí ha tenido misericordia, y de tiempo en tiempo nos ha llevado bajo su gracia y su amor. Y a veces no hemos entendido que la prueba, que la vicisitud es para probar en tu carácter, que hay dentro de ti, que necesita ser perfeccionado. Debemos ser perfeccionados. Amada iglesia, y este versículo toca mi corazón, Hebreos 2:10. ¿Por qué toca mi corazón? Porque habla de Jesús, nuestra máxima autoridad y el máximo ejemplo a seguir, donde dice la palabra, porque convenía aquel. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, aleluya, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos de Cabot, hermano Donovan, ponga otra versión, por favor, para que usted vea con más amplitud qué es lo que Dios quiere hablarnos. Dios, ¿para quién y por medio de quién todo fue hecho? Eligió llevar a muchos, ¿a dónde? Muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder. ¿Cómo? Un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Un líder perfecto que quiere una iglesia perfecta, y la perfección tiene que ver con obediencia.
¿Cuándo caminamos en la perfección? Cuando obedecemos. No mire su capacidad, no mire su condición, pero si usted y yo obedecemos, Dios hará próspero el camino. Dios nos va a dar visión, Dios nos va a hacer entender su camino, su propósito cuando obedecemos. Recuerde, a Moisés notificó ¿qué? Sus caminos, y al pueblo sus obras. ¿Por qué a Moisés sus caminos? Porque Moisés fue más allá de lo que el pueblo quería ir. Cuando tú y yo vamos más allá de nuestras limitantes o capacidades, sino que le creemos a Dios, Dios perfecciona la obra de Cristo en ti y te hace entender que el líder perfecto sufrió por ti y no se brincó ninguna tarea o no tomó ningún atajo. Cristo en el Getsemaní le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Él estaba sufriendo, él estaba triste, pero estaba entendiendo que necesitaba ser perfeccionado en la tierra para darnos ejemplo de que la angustia, el temor, la adversidad o el problema, lo que hacen de ti y de mí es pulir un carácter y sacar un carácter más sólido, de tal manera que no vas a estar 40 años ni muchos años en el desierto divagando, sino que Dios te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en su propósito eterno. Cuando la Biblia habla, el Dios de gracia te afirme, lo que está diciendo es, afirmarse en Dios significa confirmar lo que uno ha dicho, declarado o creído sobre Dios. El afirmarse es confirmar lo que uno ha dicho, declarado o creído sobre Dios. ¿Qué tú y yo declaramos al principio de año? ¿Qué tú y yo declaramos en enero? Declaramos la palabra, pero esa palabra tiene que ser afirmada en el corazón. No son palabras simples, sencillas. No son palabras que se la lleva el viento, son palabras, es la palabra de Dios que tiene que afirmarse en el corazón. Recuerda, el pueblo de Israel, Dios lo llevó al desierto para probar lo que había en el corazón de ellos. El Dios de gracia quiere fortalecerte, y la fortaleza de Dios en nuestras vidas se puede entender como la presencia de Dios en nosotros, que nos inunda y nos convierte en fuertes. Cuando la Biblia habla de establecernos en Dios, la estabilidad se refiere a la firmeza, seguridad y solidez. Se considera un elemento importante que se puede conseguir al tener una vida anclada a Dios, anclada a la fe del Hijo de Dios. Amada iglesia, algo importante es, si la obediencia y trabajo tiene que ser nuestra consigna y nuestro lema, debemos aprender a no divagar más y a posponer más aquello que Dios ha dicho. Es hora de emprender el viaje, es hora de obedecer. La tierra prometida está enfrente, pero se requiere de hombres y mujeres que le crean a Dios, que rompan estructuras, tradiciones, que rompan ataduras de impiedad también en el nombre de Jesús. Y hoy precisamente, antes de iniciando el culto, una hermana se acerca, da una palabra, y es precisamente la palabra que ella estaba dando de parte de Dios. La estoy ligando con lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Porque para poseer la buena tierra debemos romper con ligaduras, debemos romper con cosas de desobediencia, debemos romper con ataduras ancestrales, debemos romper con cosas tradicionales o ataduras que vienen de tiempo en tiempo, dando a entender que seguimos dando vuelta como el pueblo de Israel, seguimos dando vueltas, y Dios dice: es hora de romper ligaduras de impiedad y es hora de poseer la buena tierra, es hora de que
Uno muy malo, puro pena. Aleluya, gloria a Dios. Ya volvimos, mire. Y el maná del cielo. ¿Y cuánto? Por 40 años. Algo que no me entra aquí en la cabeza es que por 40 años el calzado no se les gastó. Yo quiero esos zapatos. Y dice la Biblia, porque léalo usted en la Biblia, dice que los pies no se le hincharon. Y usted y yo caminamos todo un día, ay, mis pies, ¿cómo están? Como unos tamales todos inflados. No. Los pies no se les hincharon, los zapatos no se gastaron, ni la ropa. Y fueron sustentados con la mejor comida que hay en toda la vida y en la historia, el maná del cielo. Comieron pan del cielo. ¿Alguien se está imaginando eso? Dando a entender que la provisión de Dios va a llegar a ti en medio de la angustia, el temor, la necesidad. Dios va a darte la provisión, porque eso significa que Dios, antes de entrar a la tierra, te va a sustentar con lo mejor de su gracia y su favor. La tierra que Dios les había prometido, ojo, una tierra fértil, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, tierra de trigo y cebada, de vides, de olivos, de aceite y de miel, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Una tierra donde no había escasez. Y esa tierra Dios la prometió, no dijo tal vez. Esa es la tierra que les he dado. ¿Qué se requería? Obediencia. ¿Qué se requiere este año? Estamos en el 5º día. A partir de mañana, propóngase metas personales, familiares, espirituales, escríbalas, ore. Y una vez que haya orado, accione trabajando, que significa obediencia al máximo, y trabajo es nuestra consigna. La tierra que fluye leche y miel, había que trabajarla. En la tierra que fluye leche y miel vamos a encontrar también oposición, porque el enemigo no querrá que tú, gracias Gerito, que tú conquistes la tierra, sino que Dios querrá formar tu carácter. Aprendamos, mejor dicho, de Josué y Caleb, con un espíritu diferente. Muchos dijeron, no podemos entrar porque en esa tierra hay gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, vayamos y entremos, porque esa tierra que fluye leche y miel es nuestra, porque Dios ya lo ha dicho. Con un espíritu diferente, Josué y Caleb avanzaron y el pueblo entró, pero mucha generación no entró por desobediencia, incluyendo a Moisés. Moisés, Dios le dijo, mírala, admírala, pero no vas a entrar. Amada iglesia, debemos ser la generación que entre y posea la buena tierra. Y el mensaje de la buena tierra tiene que ver con tu vida, con cosas que no has hecho y que puedes hacer, y que desde ya, escríbelas, ora, actúa y acciona, obedece y trabaja para cuando finalice el año tú puedas decir, esto lo cumplí, esto lo estoy cumpliendo, esto no se ha dado, requiero más firmeza, más diligencia, más constancia. Repita conmigo, obediencia y trabajo, obediencia y trabajo. Y vamos a estar hablando estos domingos acerca de esto, pero quiero darle un pasaje más importantísimo. Josué 5:12. Lea conmigo por favor Josué capítulo 5 versículo 12. Y con esto quiero ir finalizando, porque vamos a estar comiendo esta palabra cada domingo. Amén. Josué 5:12. Dice la Biblia, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Grabes esta palabra y estúdiela en su casa. Nunca más volvió a caer maná. ¿Por qué? Ahí acabamos de leerlo. ¿Por qué? Comieron del fruto de Canaán aquel año. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando estaban en tierra de Egipto, comían del fruto de la esclavitud. Cuando estuvieron en el desierto, comieron el pan del cielo, dando a entender la gracia y el favor. Pero una vez que entraron a la tierra, comieron del fruto por el cual ellos habían trabajado. ¿Sí me estás comprendiendo, iglesia? Comieron del fruto por el cual habían trabajado. Ya no comas del fruto de otras, come del fruto de tu trabajo. Naturalmente hablando, mañana ¿qué tienes que hacer? Levantarte temprano e ir al trabajo. ¿Sí o sí? Porque si tú no trabajas no vas a comer. Entonces no puedes decir, Señor, bendíceme, y en tu casa sin hacer nada. Espiritualmente hablando, necesitas conquistar la tierra de tu corazón y empezar a tener disciplina espiritual y decirle, Señor, yo quiero conquistar aquello que tú ya me diste, pero que tengo que aprender a ponerle la obediencia absoluta de vida y el trabajo constante. Esto requiere quitar todas aquellas, digámoslo de esta manera, mañas, costumbres, y empezar a trabajar diligentemente en mi vida. Ya es hora de que vuelvas a la oración. Ya es hora de que vuelvas a tu vida devocional. ¿No lo hiciste el año pasado? Bueno, ya el año pasado ya pasó. Ahora enfócate 2025, año de poseer la buena tierra. Ya Dios dijo que te iba a bendecir. Se requiere obediencia y se requiere trabajo. Pero esta palabra es importante y léela en tu casa. El maná cesó porque comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año, dando a entender que comieron del esfuerzo de su trabajo. ¿Quieres vida en el espíritu? ¿Quieres vida ministerial? ¿Quieres ver frutos en tu familia? Empieza a trabajar para que Dios diga, muy bien, yo te he sustentado y te he ayudado. Ahora vas a recoger del fruto de tu trabajo. La pregunta sería, ¿por qué muchos no recogen el buen fruto? Porque no están sembrando para poseer la buena tierra. Entonces algunos, no digo ustedes, no digo acá, comienzan con malas costumbres y comienzan el año como estuvieron el año pasado. No hay fruto, no hay avance, no hay obediencia, no hay trabajo, no hay diligencia, no hay constancia. Entonces Dios no te va a bendecir como Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir al diligente. Recuerde que Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Si yo obedezco, Dios me bendice, y si no obedezco, Dios no me va a bendecir. Y no porque Dios sea injusto o malo, porque Él no es malo, Dios es bueno. Y como la Biblia dice que Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, yo nunca voy a esperar lo malo de parte de Dios. Yo voy a esperar lo bueno. Pero hay que entender que Dios requiere de nuestra vida la obediencia absoluta. No a medias, sino obediencia absoluta y trabajo. Nos espera trabajo, iglesia. Y creo yo que el mayor ejemplo que tenemos es la tierra que Dios nos dio. Ese parqueo hubo que trabajarlo. Esta tierra hay que trabajarla y hay que seguir trabajando para pagarla, sí o sí. Y Dios nos va a ayudar y Dios nos está ayudando. En tu vida espiritual requiere que tú trabajes, trabaja hasta conquistar la buena tierra que Dios te ha dado. Porque ya Dios la dio y hay muchas tierras por qué conquistar. Que el próximo domingo vamos a empezar a desglosar para el avance y la conquista de este año. Dios quiere que conquistemos la buena tierra en las diferentes áreas. Pero llévate esta palabra en tu corazón, medítala, Deuteronomio 8:10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado, dando a entender que ha llegado el momento de poseer la buena tierra, de trabajar, de forzarnos. Y aquí concluyo para que oremos. Yo tengo sueños, yo tengo metas y a uno se las voy a decir, pero quiero ser obediente y quiero ser diligente para cuando termine este año decirle a usted, iglesia, ¿se acuerda que en el día 5 de enero, yo le dije esto a usted? Estas eran las cosas que yo estaba esperando. Y no van a llegar solamente porque Dios las va a enviar así porque así, van a llegar. Porque esta persona que ustedes ven al frente tiene que trabajar y tiene que obedecer. Si yo no obedezco y no trabajo, no hay fruto. Si usted no obedece y no trabaja, no hay fruto. Así que a partir de hoy, escriba la visión, escríbala en su casa
y repítela y decir, me propongo hacer esto, y cuando termine el 2025 vamos a ver promesas cumplidas. La buena tierra, ya Dios la dio, pero Dios te dice, te voy a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en mi propósito eterno, en el nombre de Jesús. Año de poseer la buena tierra, iglesia. Vamos a orar por ello y vamos a decirle al Padre, gracias. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Hemos entendido a la luz de tu palabra que tú quieres que avancemos a la tierra prometida. Y este es el año de poseer la buena tierra. Y la buena tierra tiene que ver con muchas áreas. Nosotros queremos decirte, queremos ser obedientes, diligentes y constantes. Queremos obedecer y queremos trabajar. No queremos comenzar algo y no terminarlo. Queremos comenzar y terminar la buena carrera de la fe, la batalla de la fe. Este 2025 que hemos proclamado, año de poseer la buena tierra, la proclamo para tu iglesia. Tanto este fin y principio de semana, como este comienzo de enero, como este comienzo de año, oro por tu iglesia, que le bendigas, que le guardes, que le dé gracia, sabiduría, fuerzas, y que sean hombres y mujeres diligentes, esforzados, valientes, obedientes en todo tiempo y en todo momento, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan en pos de la eternidad y avanzan en pos de las bendiciones que Dios ya estableció para su iglesia. Padre bueno, Padre de misericordia, ayúdanos a ser obedientes, obedeciéndote absolutamente y a trabajar con diligencia, porque esa va a ser nuestra consigna. Oramos sobre esto y en el nombre de Jesús vamos a accionar, a partir de hoy, accionar y trabajar, porque creemos en la buena tierra que tenemos que poseer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, te bendigo con paz y que la gloria de Dios te inunde. Aplaudamos al Señor en gratitud, diciéndole, gracias Señor por tu fidelidad.